Escuchas Lavado es nuestro hashtag de la noche y por supuesto que le vamos a presentar las escuchas telefónicas que se filtraron hoy. La primera que le voy a presentar es entre Edgar Barquín, quien en ese momento fungía como presidente del Banco de Guatemala, y Francisco Morales Guerra, mejor conocido como Chico Dólar, donde, según el relato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues Edgar Barquín le ofrece ayuda a Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, enviándole algunos elementos de la Inspección de Verificación Especial IVE para ayudarlo a salir del problema. Escuchamos lo que se ha filtrado a través de los medios de comunicación y luego, por supuesto, lo vamos a discutir. Estamos con Escuchas Lavado. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Es que el pasado miércoles la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público develaron el caso Lavado y Política, en el que aparecen involucrados el vicepresidencial líder Edgar Barquín, su hermano el diputado líder Manuel Barquín y el también diputado de esa organización política Jaime Martínez Loaiza. Ahora se han difundido los audios de las escuchas telefónicas donde figuran las conversaciones entre Edgar Barquín y Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar. Esta es una de las escuchas. Entonces yo voy a tratar la otra semana, puede ser miércoles o si no el lunes de la siguiente semana, le voy a conseguir una reunión con el intendente de la IVE y el jefe de la IVE para que usted les traiga nuevamente esos documentos, la otra copia, y les explique a ellos, porque vamos a tratar de ver cómo lo sacamos de la jugada. Yo le agradezco mucho, de verdad, como yo le digo, pues me entiende, ustedes son mis ángeles para mí. Yo les agradezco mucho todo el apoyo que me han dado. Y ahora de contarle que la otra escucha presentada por los docentes investigadores da a conocer en el caso Lavado y Política, pues es entre el hermano de Edgar Barquín, el diputado Manuel Barquín, y Francisco Morales Guerra, Chico Dólar, donde se habla sobre cómo podrían utilizar las influencias de su hermano en la superintendencia de bancos para beneficiar a Chico Dólar. Aló. Mi querido Francisco, ¿Cómo está? te saluda el vicepresidente. el del mundo maya. Se encuentra el punta de lanza en México, pero dice que es tranquilo. Como yo le pedí un poquito más de espacio porque no nos habían dado todas las pólizas. No me han dado ni una. Fíjese que yo vine ahorita por gusto aquí a la capital y Javier no me las dio. Yo venía a traerlas y ahorita de regreso para Anita voy, que no las... ¿Y dónde? ¿Qué? ¿No tiene ni una? No tiene ni una. Dice que hasta me gustaría que se hable con él porque hice el viaje yo por gusto, fíjese, desde Mitas hasta acá. Yo hablo con él a ver qué está pasando, pero igual estamos ganando ahí un poquito de tiempo, pero además que estés sumamente tranquilo. Él nomás regresa y vas a estar con él, con el personaje que tiene que ver el jefe de todo este tema. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Estamos esta noche con Escuchas Lavado como nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Nos dice Gerardo, por allí hay unos que le dijeron al lavado ahora o nunca, es lo que dice. Revolución, de seguro hay algo más grueso. Además, con todo esto, la candidatura de Valdizón está en riesgo. Jacqueline nos dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Responde perfecto a por qué Manuel Valdizón defiende a Edgar Barquín, es lo que nos plantea. Tenemos un último mensaje en esta tanda con Escuchas Lavado. Nos dice Pedro Cortés, pero ¿qué pasó con el Ministerio Público? ¿Por qué esta hora sale a luz? ¿Tendrán ellos también responsabilidades? Lo que plantea Pedro. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a Hugo y a Juan Carlos y a todos los que nos acompañan en casa esta noche en las 10 p.m. Yo quisiera quizás empezar haciendo una aclaración técnica, porque como pues estamos viendo los temas candentes de la semana tienen carices legales, entonces habrá muchos televidentes que no tengan muy claro todo lo que está ocurriendo
y las implicaciones de algunos temas que están saliendo a luz. Y digo porque en este caso particular, las imputaciones que se hacen tienen que ver con delitos relacionados con la famosa ley de la delincuencia organizada. ¿Y por qué traigo esto a colación? Bueno, porque esta legislación bastante, digamos, inquisitiva, la llamaría yo, hace que sea muy fácil vincular a alguien con la comisión de un delito, porque no, digamos, no exige la consumación completa de los crímenes para ser castigado. ¿A qué me refiero? Uno de los crímenes por los cuales se le imputan tanto a Chico Dólar como a los hermanos Barquín es el delito de asociación ilícita, que es un delito que crea la ley contra la delincuencia organizada. Y ese delito se comete cuando uno se organiza, ¿no?, como con una o más personas para la comisión de hechos delictivos. Entonces, básicamente uno comete el delito con el solo hecho de estar organizado. Entonces, en este caso, a diferencia de... Aunque el delito no se cometa per se. Exacto, aunque no se consume, aunque sea una tentativa, por ejemplo, pero si ya estamos predispuestos a delinquir y se logra probar que estamos dispuestos a delinquir, ya caigo en el delito. A lo mejor no se logra probar en este caso, porque siempre es difícil el tema probatorio, siempre lo he dicho yo en este espacio, a lo mejor no se logra probar el destino del lavado de dinero, pero como hay pruebas de las escuchas, hay pruebas de la Intendencia de Verificación Especial con ciertas diligencias, hay pruebas, digamos, con el financiamiento de los partidos, entonces hay suficientes elementos de prueba para ver que alguna conspiración hubo para cometer ciertos hechos que también los vinculan con otro delito, que ese sí no es parte de la ley contra la delincuencia organizada, que es el tráfico de influencias, ¿no? Entonces estos delitos son bastante más fáciles de probar que, por ejemplo, lo que nosotros vimos en el caso de la línea, que en este caso de la línea había que probar absolutamente los vínculos, quién había recibido el dinero, quién lo había transferido, y por ejemplo es un caso que siempre hemos dicho es muchísimo más complicado, pero en el caso que nos ocupa esta noche, vemos que hay muchísima facilidad de que la CICIG y el Ministerio Público lleguen a aprobarle a los hermanos Barquín y a Chico Dólar la comisión de estos delitos, aunque no lleguen como repito, ¿no?, a demostrar la culpabilidad de ellos en los crímenes de lavado de dinero. Ya hay muchísimos elementos para armar un buen caso sobre tráfico de influencias y asociación ilícita, que estamos hablando más o menos entre los dos delitos por lo menos 8 o 12 años de prisión, que que son inconmutables, pues, o sea, porque si uno tiene penas menores de 5 años son conmutables. Y el otro elemento es que como estamos hablando de delitos dentro de la ley contra la delincuencia organizada, si alguien es ligado a proceso, y eso lo dijimos anoche con Quique, que estuvo acá, le recuerdo a la audiencia, si alguien es ligado por un delito de esta ley, no tiene derecho a una medida sustitutiva. Es decir, se le dicta prisión preventiva sí o sí, y tiene que guardar prisión preventiva hasta la fase del juicio oral, por lo menos quiere decir eso 6 u 8 meses. Ya vimos la parte legal, vamos a ir a la parte política, que está interesantísimo el caso con Escuchas Lavado, como nuestro hashtag de la noche. Nos dice el doctor Hernández: eso es lo que se sabe del líder, pero seguro que los demás partidos también están corrompidos. Así, ¿por quién votar? Félix nos dice: por gusto fue Chico Dólar a la capital, es lo que dice Félix. Silvia: a manifestar mañana, son unos descarados. Efectivamente hay una manifestación convocada para mañana a las 3 de la tarde en la Plaza de la Constitución, la cual irá terminando poco más o menos por las 8 de la noche, según entiendo, luego de una presentación por parte de Protestarte, que ha incluido desde un inicio a la banda Luz Nahual, después también se unió la banda Alternativa, y ahora hay una serie de elementos musicales, Viernes Verde y no me acuerdo qué otras bandas están ofreciendo su talento de manera gratuita para los manifestantes en apoyo a las reformas que se están solicitando. Canal Antigua estará teniendo una transmisión en vivo desde las 3 de la tarde con una serie de analistas reflejando lo que ocurra en la Plaza de la Constitución, como lo hemos hecho ya en varias ocasiones a través de nuestra señal. Maripaz nos dice: entre más cosas se sabe, más asco da todo esto. Qué descaro de este tipo, es lo que dice Maripaz. Roberto: quiero ver a Valdizón pronunciándose al respecto en persona, no en comunicados escritos a través de las redes. Nos dice: creo que al suspenderlas nos meteríamos en un lío más grande y no podríamos salir de él. Edgar: todavía tienen el descaro de negar su vinculación con Chico Dólar, los hermanos Barquín, es lo que nos dice Edgar Méndez. Santiago Boche Sánchez: por cierto, le agradezco a la hija de Santiago Boche Sánchez, que en una ocasión me saludó pues muy amablemente, refiriéndome
pues el hecho de que su papá interactuó con nosotros. Si el señor Otto Pérez Molina ya sabía todo lo expuesto por CICIG, ¿por qué no lo denunció? Es omisión de denuncia. Bueno, la declaración del presidente hoy fueron muy especiales al respecto. A ver si las colocamos más adelante en este espacio. Ana, cualquier mortal es acusado por mover un poquito de dinero, pero los grandes lavadores hasta los ayudan. Bueno, lo que dice Ana es cierto, ¿eh? Si usted hace una transacción superior a los $10,000, oiga, tiene que tener el visto bueno de la IBE y llenar formularios. Para un ciudadano mover una cantidad como esa es un problema, pero vamos, girarle un cheque de 1,5 millones de quetzales a un partido político parece no ser muy complicado. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Navales. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también Edgar y a quienes nos acompañan hoy en las 10 p.m. Tal vez brevemente referirnos a esto último que platicábamos acerca de lo difícil que puede ser para un ciudadano hacer una transacción de este tipo o de montos mucho menores, y lo fácil que resultó para este caso. Resulta que buena parte del sistema de control y supervisión bancario en Guatemala descansa en lo que hagan la persona que está en el mostrador, o sea, la persona que tiene contacto directo con el cliente del banco, porque es en esos formularios que uno llena, es en en la posibilidad de que uno haga una transacción que sea sospechosa para los empleados de los bancos, en lo cual descansa la posibilidad de que la IBE posteriormente y la Superintendencia de Bancos caigan en la cuenta de que hay una transacción sospechosa, anómala o que pueda conducirlos en una investigación. Pero le hago un ejemplo, Lick. A ver, yo le he ponido el ejemplo de una transacción de $10,000 que para un ciudadano implicaría, por ejemplo, vender un auto o vender una casa y con eso importar mercadería. Pero a ver, si usted como un ciudadano gira un cheque superior a los 5,000 quetzales, le dicen, espéreme, vamos a llamar a la persona que emitió el cheque para corroborar que ese cheque de verdad haya sido emitido a nombre suyo. Efectivamente. Pero imagínense lo que es girar un cheque por 1,5 millones de pesos. A lo que voy es que eso requirió necesariamente la complicidad de las personas que estaban ahí, ya sea una complicidad voluntaria o una complicidad, digamos, coaccionada o bajo coacción. Pero de vuelta al tema que nos ocupa hoy, muchos de nuestros televidentes preguntaban también sobre o comentan sobre la posibilidad de que Valdizón ya no compita en estas elecciones. Yo creo, esa es una posibilidad que yo veo muy remota en este momento, porque aquí lo que estamos viendo es que empiezan a haber dos procesos paralelos, ¿correcto? O sea, empezamos a ver que el proceso electoral continúa su curso con Manuel Barquín como candidato vicepresidencial del partido líder, por un lado, y por el otro empieza un proceso para determinar si cabe o no el antejuicio. Primero, o sea, si se declara o no con lugar el antejuicio, luego la realización del antejuicio como tal y posteriormente el inicio de un juicio penal. Aquí yo tengo una duda, porque si lo que comentaba Edgar es correcto y no hay medida sustitutiva, esto significaría que Barquín tendría que ir a prisión directamente, y al menos la ley de antejuicio, cuando se refiere a los funcionarios, dice que estos cesan en sus funciones cuando tienen que guardar prisión preventiva. Cuando es un candidato, ¿qué es lo que ocurre? Entonces aquí empieza, digamos, a abrirse posibilidades en ese sentido. Pero de cualquier manera, independientemente de eso, si el proceso se tardara muchísimo, llegáramos a unas elecciones y Barquín y Valdizón efectivamente resultaran electos, lo que tendríamos al final es un gobierno, primero, muy controlado, o muy, digamos, con los ojos puestos encima por parte de la ciudadanía, con los ojos puestos encima por parte de la comunidad internacional y de la sociedad civil organizada y de todos los actores relevantes en la sociedad, pero por el otro, asumiendo que en una remota posibilidad Barquín no tuviera que guardar prisión, pero se mantuviera en un proceso penal, está siempre la posibilidad de que eventualmente se le declare culpable y que entonces tenga que ser removido del cargo y que sea el Congreso quien tenga que nombrar a su sucesor de una terna propuesta por el presidente, como se realizó en el caso de la renuncia de Roxana Valdetti. ¿Y esto qué implicaría? Pues en un contexto como el guatemalteco, en el cual a partir del gobierno de La Gana, a partir de la gestión de Óscar Berché, no hemos tenido una bancada oficial con mayoría clara en el Congreso, esto prácticamente nos llevaría hacia un presidente o a un binomio presidencial cuya segunda mitad, por así decirlo, el vicepresidente está prácticamente controlada por un legislativo que no pertenecería en ese momento al partido líder. O sea, estamos hablando probablemente del gobierno o del ejecutivo más limitado
de la historia reciente de Guatemala, lo cual ya de por sí es algo que nos debe decir que salga lo que salga de esta crisis va a ser mejor que lo que tenemos anteriormente. O sea, digamos, una ventaja puede ser la reforma a la ley electoral, pero puede que no se dé. Una ventaja puede ser la renuncia del presidente o una transformación en el curso que llevan estas elecciones, con que Valdizón, una persona con una clara vocación autoritaria, al igual que los Barquín, puede que, digamos, puede que no resulte electo, y eso sería una ventaja. Pero de cualquier manera, aunque ninguna de estas tres se dé, lo que sí tenemos seguro es que el próximo gobierno no va a poder cometer los abusos que cometió este y que cometieron los anteriores, porque va a tener no solo los ojos de la ciudadanía, los ojos de la comunidad internacional, como decía. Que ese punto es muy valioso, Ali. Sí. A nosotros, a los ciudadanos, no se nos puede olvidar lo que esa libertad que le hemos dado a los políticos nos ha llevado a un libertinaje de corrupción y de mal uso del recurso público. No se nos tiene que olvidar, porque cuando pues el estallido social, la fuerza de la calle comience a menguar y la gente vuelva a tenerle poca atención a las noticias, poca atención a la gestión pública, allí volverán los abusos, de eso no hay ninguna duda. Vámonos a las redes con Escuchas Lavado, que es nuestro hashtag de la noche. Majo nos dice: es una tristeza como ya nada me sorprende, cada vez vamos a peor, dice Majo. Tato nos plantea cuánto tiempo llevará este proceso, menos de 50 días, ¿qué es lo que falta para las elecciones? Con toda seguridad le diría que no. O sea, menos de 50 días, seguramente no. Además, tendría que ser, creo que el único proceso que ha sido tan rápido, el licenciado Ortiz no me dejará mentir, ha de ser el de Mikulash, que cumplió con todas las etapas procesales como en una semana. Y eso pero de ahí, es un caso paradigmático. Paradigmático, sí. Cristian nos dice: ¿por qué suspenderlas? Lo único que hay que hacer es buscar entre los de abajo, porque allí hay más de uno bueno, es lo que plantea Cristian, refiriéndose a la propuesta que se ha tenido durante varios días de suspender las elecciones. Gonzalo: sería excelente que Chico Dólar se adhiriera a la figura de colaborador eficaz, hundiría más el barquín de líder, es lo que dice Gonzalo. El doctor Hernández: con la prueba contundente de las escuchas, es una vergüenza que aún así puedan participar en las elecciones. Rosario: y aún así se dicen inocentes. Pau: me da pena ajena la escucha de Edgar Barquín, no entiendo qué pueden defender. Si no renuncia a la candidatura sería un Otto Pérez Molina 2, es lo que nos dice Paulina Aris. Mario Maldonado: después de conocer las escuchas Lavado, es defendible lo indefendible, es lo que nos plantea Mario. Todos estos políticos son traidores de la patria, ya no son legisladores, son mercaderes y trabajan en impunidad. Nos dice también Miguel: ¿en serio, líder, piensa marchar en protesta contra la CICIG después de las escuchas telefónicas? Bueno, yo le voy a dar mi punto de vista al respecto. Edgar nos dice: ¿cómo pretende Manuel Valdizón defender a Barquín? Se hunde, líder, y nos muestra esta viñeta que realizará, si no estoy mal, Pepe, es este caricaturista extraordinario. A ver, tenemos que entender cuál es el método de presión que busca, pues según lo anunciado por el vocero del Partido de Libertad Democrática Renovada, líder. Lo que ocurrió el Jueves Negro es paradigmático. O sea, esa presión que se dio en las calles, con la influencia que ya tenía el Frente Republicano Guatemalteco en la Corte de Constitucionalidad, permitió algo abiertamente ilegal, que fue la inscripción de José Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia. Que el guatemalteco eliminó a José Efraín Ríos Montt en las urnas, eso es otro tema, pero la inscripción misma del general retirado José Efraín Ríos Montt era ilegal, y eso se logró a través de la presión que se ejerció acá en la zona 10, en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia, y también a través de cooptar a los magistrados de Corte de Constitucionalidad. Por eso es que hay que estar muy atentos. El próximo año hay elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad, y eso no se nos puede olvidar, porque es la última institución que hay todavía como elección antes de lo que ocurrió en Corte Suprema y Sala de Apelaciones. Lic Ortiz. Sí, la Corte va a ser crucial. Lo que pasa que como están, bueno, la verdad que mejor no digo nada porque no sabemos realmente cómo va a estar el Congreso conformado el año que viene, con absolutamente todos los destapes que hemos visto. De todas formas,
el gobierno que está en el poder tiene muchísimo más manejo de, de cabildeo, lógicamente, por estar a cargo del poder, y más aún en un primer año de gobierno, cuando todavía las filas de los partidos suelen estar bastante cohesionadas, ¿no? Yo quiero también recordar, ¿no? No se nos olvide por mucho, yo siempre llamo a la prudencia, ¿no? Las escuchas son escandalosas porque además son crudas, muestran así las cosas tal cual son. Sin embargo, repito, no me voy a cansar de decirlo, son todavía presunciones, o sea, no sabemos realmente qué va a salir de ahí. A lo mejor se caen en algún punto del proceso las pruebas y no se llega a condenar. Por mucho que nos guste o no nos guste el señor Barquín o el señor Valdizón, tienen el derecho a la presunción de inocencia, son inocentes aún hasta que en juicio no se les demuestre lo contrario, y por eso tenemos que de alguna forma esperar a que los juicios se ventilen y que se den con normalidad las elecciones. La posibilidad que se está manejando, yo creo muy responsablemente, de que si el señor Barquín, por ejemplo, es ligado a proceso y puesto en prisión preventiva, no se puede elegir al planilla líder, me parece a mí una cosa muy desmedida, ¿no? Porque la ley en ningún momento lo dice, y más aún, los artículos, digamos, análogos que se aplican, por ejemplo, cuando falta el alcalde o cuando falta un concejal, hablan del corrimiento, ¿no? Entonces yo entendería que en este caso, si el señor Barquín no puede tomar posesión, por ejemplo, porque está inhabilitado, porque está en prisión preventiva, pues me parece que no hay ningún impedimento para que el señor Valdizón corra en las elecciones, la gente pueda elegirlo, y si resulta ser electo presidente, pues que designe a un sustituto, como en este caso hizo Otto Pérez Molina con la ausencia de Roxana Valdetti, y pues supla temporalmente al señor Barquín, y si el señor Barquín es probado inocente, pues el señor Barquín asumiría de vuelta su cargo y toda la normalidad. O sea, no hay que manejar estas hipótesis de erosionar, digamos, las elecciones de esta forma. Sí. Tampoco yo creo que sea deseable eso, pues. Tampoco, porque si estuviésemos saboteando, por ejemplo, las candidaturas por meras acusaciones, imagínense qué presentan horrible. Pues en 4 años, los que me caen mal a mí, les meto 10 juicios, les voto las candidaturas, y bueno, se vuelve una guerra de dimes y diretes y de acusaciones falsas, y eso no funciona. Y que es un precedente peligroso también, porque ahora tenemos un Tribunal Supremo Electoral que para mí es de mucha confianza, que puede no serlo para otras personas, pero yo confiaría, digamos, en el buen criterio de los magistrados, pero puede que en 6 años tengamos uno distinto. Y esto significaría entonces que estaría en manos de otro grupo de personas la decisión de si alguien puede participar o no. Entonces no necesariamente estaríamos sentando el mejor de los precedentes. Claro. En particular, la legislación electoral en Guatemala tiene una característica muy interesante, y es que trató de tapar todos los agujeros posibles. ¿Por qué? Porque veníamos de, ¿qué? 50 años, no, es una exageración, 30 años de gobiernos autoritarios. Se confiaba mucho en que las elecciones eran ese pilar, digamos, de la democracia, y que el proceso electoral tenía que salvaguardarse bajo cualquier circunstancia o contra cualquier presión. De aquí que haya situaciones como, por ejemplo, que el Congreso tenga la potestad de convocar a elecciones y el tribunal no lo hace en su momento. De aquí que exista la posibilidad, que la UNE la utilizó en las elecciones pasadas, de que de que un candidato de otro listado integre, que vaya sobrando, digamos, integre el listado de un candidato, integre o supla a los candidatos que están cuyas plazas hayan sido dejadas vacantes, por ejemplo, en un listado de diputados. Cosas como que el mismo tribunal pueda adquirir deuda para financiar las elecciones, ¿no? Sí, sin tener que pasar por el Congreso. Sí. O sea, yo creo que de lo que sí tenemos certeza es que las elecciones van a ser el 6 de septiembre. O sea, de eso yo creo que ya no estamos a tiempo ni siquiera para pensar en otra cosa. El resultado de esas elecciones es lo que cambiaría, y de nuevo, un escenario en donde, por ejemplo, Valdizón asume sin vicepresidente y el vicepresidente tiene que ser nombrado por el Congreso, es un escenario más favorable que uno en donde Valdizón llega al poder con el candidato vicepresidencial que designó. Yo estoy absolutamente seguro que ustedes también se lo han preguntado recurrentemente, y es ¿por qué no hay encuestas? No sé si le han hecho esa pregunta. Sí. Es muy recurrente. ¿Por qué no hay encuestas? Mi respuesta es porque tendrían poco valor estadístico hoy por hoy. Los cambios son tan profundos y tan seguido que poder sacar una encuesta va a mostrar un momento que ya no es el momento en el cual se está viviendo en Guatemala. Entiendo que seguramente se van a sacar porque prácticamente todos los medios de comunicación ya tenían un organigrama de cuál
debería ser, un cronograma, perdón, de cuál debería ser su Sí. tiempo de exposición de encuestas. Hay un tema acá, y es que las encuestas suelen evaluarse en función, y no es algo técnico, pero suelen evaluarse en función de si le pegaron o no al resultado. Y los encuestadores saben que su trabajo no es predecir, digamos, su trabajo es tomar una fotografía del momento, pero igual la opinión pública, los medios de comunicación, los analistas terminan viendo, el encuestador A sí le pegó, el encuestador B no le pegó, por lo tanto el encuestador A es mejor. Y supongo que va a haber muchos encuestadores y muchos medios de comunicación que perciben algún grado como de temor, o tienen algún grado de temor de que su credibilidad se vea dañada, porque los cambios, según he escuchado algunos, están siendo muy rápidos, sí, muy drásticos y muy rápidos. Correcto. Sí, nadie creo que ha estado con la capacidad de medir lo que los estadistas, yo no soy un estadista, pero le llaman el game changer, el cambiador del juego, ¿no? Vámonos a las redes, estamos con Escuchas Lavado, por cierto, ya somos trending topic a esta hora con Escuchas Lavado. Nos vamos a las redes. Fernando Ríos, este proceso durará hasta luego de las elecciones. Lo único rápido acá es la eliminación de la selección de fútbol de Guatemala, dice Fernando. Juan Carlos, si el líder moviliza miles de personas en protesta, el TSE contabilizaría como gasto de campaña. ¿Será que así llegan al tope? Plantea Juan Carlos. Marta Lidia nos plantea, descaro total, hay evidencia y eso es lo que cuenta. Talo nos dice que no lo conoce, dice a don Francisco. Plantea también Johnny, ¿y qué pasa con los empleados de Chico Dólar? ¿Serán condenados porque solo hay escuchas de Chico Dólar? ¿Qué pasará con ellos? Independientemente, bueno, no sé, si hay imputaciones, por algo habrán sido imputados dentro del caso, pero habrá que deslindar la responsabilidad de cada uno. Nos dice Ana María Sánchez, independientemente de todo, debe de haber fiscalización y auditoría ciudadana. Marco Antonio Rojas, antejuicios para todos, juicios y condenas para nadie. Pero es que yo creo que no estamos dimensionando hace cuánto comenzó esto. Es que ese es el tema. Creo que no dimensionamos cuándo comenzó esta presión ciudadana y cuándo comenzó el destape de todos estos casos. Han pasado 3 meses. 3 meses ayer. Sí, 3 meses. Carlos Lemus, ya nos tienen hasta el gorro estos corruptos, cárcel ya. Hay pruebas suficientes para meterlos presos, falta ver qué tienen, quienes juzguen, no sean corruptos y los liberen. José nos plantea, y aún así quiere ser vicepresidente, esa hambre de dinero está dejando al país en la quiebra. Jacqueline, todo el sistema está podrido, los favores están a la orden del día, hoy por ti, mañana por mí. Barquín dijo que por qué hasta ahora, no importa que hayan sido hace años, lo importante es que lo hicieron. Sí, no cumplió antes, es lo que dice Ones. Ignovales. Bueno, uno de nuestros televidentes nos refería a que Barquín supuestamente era la cara creíble, la cara confiable del líder, y eso es algo también que podría tener potencial de dañar la candidatura de Manuel Valdizón. ¿Por qué? Porque Manuel Valdizón, por su histrionismo, por sus ocurrencias, por su carácter explosivo, por la poca seriedad con la que se conduce en público en muchas ocasiones, no había sido de la confianza de algunos actores de poder relevantes en Guatemala. Incluso el origen, digamos, de su fortuna, este tipo de cosas van generando dudas. ¿Qué es lo que pasa? Que una movida interesante que hizo fue colocar como candidato vicepresidencial a Barquín, de Guatemala, que es la institución más confiable de Guatemala, y que además es una persona que tendría vasos comunicantes con, por ejemplo, el sector privado organizado, porque pues se sienta con ellos en la Junta Monetaria, por poner un ejemplo, entre otros muchos espacios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este momento, cuando aparecen estas acusaciones contra Barquín y no contra Valdizón, como era lo que muchos hubiéramos esperado, pues naturalmente esta confianza que pudo haber tendido Manuel Valdizón con algunos de estos grupos, pues empieza a desmoronarse. Y esta confianza es vital, porque yo estoy seguro que no todo el dinero que tiene Manuel Valdizón para su campaña viene exclusivamente de actividades ilegales o exclusivamente, digamos, de lavado de dinero o de la fortuna propia, sino que hay grupos empresariales que seguramente estaban interesados en apoyar a Manuel Valdizón porque lo veían como un mal inevitable, digamos, algo inevitable que pues
hay que apoyarlo para no quedar mal con él, porque seguro va a ser presidente. Bueno, es la misma apuesta que, por ejemplo, hicieron varios alcaldes, principalmente del cinturón metropolitano, incluyendo a Tonocoro, incluyendo a Edwin Escobar, incluyendo al mismo Medrano, Arnoldo Medrano, ¿verdad? Que pues lo ven a él, al menos creo que en su momento cuando tomaron la decisión de unirse al partido líder, lo veían como seguro ganador y por ende hacen su apuesta en cuanto a su caudal político a favor de él. Sí, y entonces aquí tal vez quisiera llamar la atención sobre un tema, y es que todas estas decisiones, o sea, esta idea de que Manuel Valdizón era el candidato a quien le tocaba y que era inevitable su victoria, yo la empiezo a ver cada vez más débil. Y habíamos hablado en otras ocasiones sobre la debilidad de la estructura territorial que podría tener, el hecho de que su desempeño electoral no estaba comprobado por el hecho de que en la elección anterior apenas metió 14 diputados, sacó menos del 20% de los votos, si no estoy mal, en la primera vuelta. Sabíamos que Valdizón no era un candidato probado en elecciones, pero además, en este caso, con los señalamientos tan graves que está teniendo, pues es muy posible que el mito, digamos, de ese Manuel Valdizón que iba a arrasar en las elecciones empiece a desmoronarse. Y yo solo quisiera, tal vez que nuestros televidentes vean el caso, por ejemplo, de las últimas elecciones en Costa Rica, en donde el candidato que iba en tercer lugar, si no estoy mal, fue el que terminó colocándose en segundo lugar, y creo que fue el candidato que iba en segundo lugar quien terminó ganando la elección. Entonces, digamos, y esto ocurre en una sociedad con partidos más institucionalizados, en donde la ciudadanía ya desde años antes de la elección sabe más o menos por quién va a votar. Nuestro sistema tan fluido, con partidos tan volátiles, donde todo cambia tan rápido, nos da para pensar que los ciudadanos podemos todavía tener una influencia en el resultado de esta elección como debe ser. Imagínese el caso de Costa Rica. El caso de Costa Rica, la candidatura oficial se retiró en pleno balotaje. ¿Sabe qué? No hay forma de que gane, chao. Oiga, qué duro. Vámonos, estamos con Escuchas Lavado como nuestro hashtag de la noche. Nos dice también Mariño, votemos hasta que llegue la ley electoral sana que se proponga, dice Mariño. Uy, nos dice que atrapen a los banqueros que se prestan para todo ese lavado. Escuchas Lavado, renuncien por dignidad. Otto Pérez Molina. Y el nepotismo, nos pregunta, la hija de Barquín trabaja en el Banco de Guatemala. ¿Esos delitos cuándo? Es lo que nos dice Mario. Adriana, Valdizón defiende a Barquín para no irse sucio él también. Jorge Méndez, esto produce falta de credibilidad y repudio de la población al sistema político electoral, y nos coloca como link pues la presentación, el link de la presentación de CICIG en cuanto a el caso de lavado y política, que por cierto CICIG en ese sentido a mí me parece que hace muy bien dejando sus presentaciones en línea y uno puede pues estudiarlas allí, es interesante. Lisa nos dice Edgar Barquín, es un cínico, ¿qué se podría esperar? Tribunal Supremo Electoral debe de anular su inscripción, cárcel ya, es lo que dice Lisa. Quetzalumán, saquen al líder de la contienda electoral, no te toca, dice Quetzalumán. Norman, pruebas, querías Valdizón, ahí está, quiero ver cómo defienden lo indefendible. Alexa Loren, quedará la elección para futuros políticos que están para servir al pueblo y no para servirse de él. Maffer, no estoy de acuerdo de que aún puedan participar, según sé las inscripciones están cerradas, no me parece válido. Y me pregunto por qué la justicia actúa en última instancia, por qué no fueron investigados antes de la llamada fiesta electoral. Ese es uno de los temas legales que está en discusión. O sea, ¿cómo haber una suplantación si ya se ha hecho la Asamblea Nacional donde se nomina a ese binomio? Ahí creo que es el punto que muchas de las personas ven alrededor de la posible salida o presunta salida de Edgar Barquín del binomio presidencial. Sí, lo que pasa es que hay una laguna legal, porque la ley no estipula ese supuesto. Cuando hay una laguna legal, pues lo que tiene que hacer el juez, el juzgador, es juzgar, es integrar, ¿no? Porque ya no es interpretar, sino integrar, pues decir, bueno, tengo que llenar de una forma este agujero. De una forma de integrar las lagunas legales es la interpretación por analogía, o la aplicación por analogía de los artículos. Y digo yo, si hay otro artículo en la ley electoral que te dice, bueno, hay corrimiento con los diputados, con los miembros del Consejo Municipal, pues aplican la misma lógica y digo, bueno, hay corrimiento. Es decir, en plan, bueno, no puede haber corrimiento porque no hay alguien que le siga, pero me parece lógico que una vez electo
él designe al suplente, no hay ningún problema. Ahora, una falta absoluta del binomio sería absolutamente una ausencia de una vacante del cargo, en cuyo caso yo creo que sería más fácil decir, bueno, ahí sí hay una vacante, pero habiendo, incluso aunque faltara Valdizón, por ejemplo, yo diría, se hace la elección, corrimiento, el vicepresidente corre a la presidencia, se elige y el entonces presidente en funciones designaría al vicepresidente. O sea, yo no creo que la interpretación más sana sea, digamos, la que no tiene asidero legal, porque no hay otro artículo de referencia que se parezca. Ayer un importante abogado tuiteaba con nosotros y me decía, lo que no podemos dejar es de entender que el espíritu es un proceso transparente y limpio. Claro. O sea, que eso me parece que es correcto, ¿no? Que el espíritu de la ley debe de ser tener una contienda transparente y limpia. Ahora, sobre este último elemento que pone Juan Carlos en la discusión, yo creo que es importante verlo desde otra perspectiva, y es dentro del ámbito de la competencia, porque digamos, hay unas normas de la competencia electoral que están diseñadas para que esta sea más o menos justa, más o menos equitativa, ¿sí? O razonablemente equitativa. Una de ellas es, por ejemplo, el techo de gastos de campaña. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un partido político excede el techo de gastos de campaña está adquiriendo una ventaja injusta por sobre los demás candidatos, y entonces hay quienes afirman que una violación al régimen del financiamiento de esta magnitud podría considerarse como un elemento que introduce una nulidad en el resultado del proceso electoral, es decir, el resultado sería nulo porque el ganador no jugó con las reglas que eran, ¿sí? Y entonces, en este caso, en un caso como este, pues si se logra vincular lo que, digamos, el escándalo de lavado de dinero con el financiamiento de Manuel Valdizón y del partido líder en esta campaña electoral, entonces ahí sí, en ese momento yo creo que podríamos introducir, por ejemplo, una sanción como podría ser la cancelación del partido político por haber incumplido el régimen de financiamiento, que sí está contemplada en la ley electoral y de partidos políticos. O sea, aquí es donde, vamos a ver, no es que no se pueda hacer nada, y no es que simplemente tengamos que caminar hacia el matadero, como ponía Juan Luis Fonte en una columna reciente, pero sí hay que buscar los elementos legales que permitan hacer de cualquier medida que se tome algo lo más institucional y lo más ordenado posible. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso también está la cuestión de la legitimidad. Un gobierno, vamos a ver, así como un presidente electo, habiendo roto con las normas establecidas en el régimen de financiamiento, pues sería algo completamente ilegítimo, así también un presidente electo en un proceso en el que se desplaza al principal competidor sobre la base de suposiciones o sobre la base de acusaciones no comprobadas, pues tampoco podría ser legítimo. Claro. O sea, lo que tenemos que hacer es respetar las normas de tal manera que podamos respetar el resultado y que posteriormente pues estemos todos no contentos, pero sí razonablemente satisfechos con que el proceso electoral se llevó de manera ordenada. Vámonos a las redes, estamos con Escuchas Lavado como nuestro hashtag de la noche. Alejandro, y ahora a la justicia la quieren disfrazar de conspiración, dice Alejandro. Jonathan Ardón, y ya electo, ¿cómo le quitamos la inmunidad? Bajo el mismo proceso. Y ahora sí, nos dice, y las encuestas, ¿por qué no sacan una para ver qué opina el pueblo con estas bombas? Es lo que comentábamos, Luis Fer, es muy complicado. Una encuesta refleja, ¿sí?, una fotografía del momento. Cuando usted tiene estas bombas de las cuales usted hace referencia, hay un cambio natural dentro del sentir del electorado. Por lo tanto, medir la influencia de esas bombas después de haber sacado la muestra es imposible. O sea, tiene que ser a posteriori, no puede ser a priori, o sea, tiene que ser a posteriori. Hay poderes inmensos que están sobre la ley protegiendo a los funcionarios corruptos. Nos dice Soy el Yoba. Luisa, deberían quitarle la inmunidad a todos los del Congreso y así ahorramos tiempo, porque no sabemos quién caerá próximamente. Hay quienes dicen que lo que hay que hacer es ir a poner barrotes a las ventanas del Congreso para convertirlo en una cárcel. El partido líder se ha dado a conocer, no como ha dicho en sus palabras, sino por sus hechos, y nos muestran esta fotografía del extraordinario creador de caricaturas, Fo, que es genial. La verdad, yo admiro mucho a Fo, me encanta. ¿Para qué lo niego? Me encanta su trabajo, es genial.
y saneamiento del sistema político y del Estado, urge democracia real y una mejor Guatemala que gane el pueblo, dice Celio. Vamos a la pausa. Con nosotros estamos a las 10 p.m. Gracias a Rosario Orellana por los deportes. Vámonos a las redes. Estamos con Escuchas Lavado como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, pregunto, aunque participe el líder, ¿le puede afectar tanto las bombas para ya no entrar entre los primeros 2 lugares? Es muy difícil que no entre entre los primeros 2 lugares. Yo lo veo muy complicado. Pero sí limitar lo que muchos decían de una victoria segura en primera vuelta. Eso tampoco yo lo veo. O una victoria, digamos, holgada en la segunda. También lo veo complicado. Lo que queremos es verlos en la cárcel a todos esos señalados por cualquier delito. Gabriela Ruiz, no nos preocupemos por quién supla a Barquín, igual no les toca, es lo que dice Gabriela. Nos dice Nadia, y para ellos no se aplica el artículo 113, debería el TSE anular la inscripción del binomio. Creo que hemos hablado varias veces del 113 y de su aplicabilidad. Eduardo nos dice, si le dan seguimiento, sí es algo que se sabía a voces. En el caso de que participen y ganen las elecciones, la mayoría consiente la corrupción. Guatemala, el mundo al revés. Y Carlos Blanco es el incipiente que necesita el país entero para ejercer presión sobre ese cambio. Basta de tanto cinismo. Yo les voy a hacer mi última pregunta para la intervención final respecto al tema del binomio, que a mí me parece todavía un tema a discutir. Si esa persona, ¿sí?, si esa persona que integra el binomio no puede competir por tener prisión preventiva, por ejemplo, ¿habría alguna posibilidad de decir que se está rompiendo la voluntad popular? Es que usted no está votando por uno, vota por los dos. Y entonces esa suplantación por medio de la suplantación constitucional, sin haber tenido el proceso ni siquiera de haber llegado a la presidencia, podría caber leak. Toda suya. Yo fácil creo que no, por la siguiente razón. Hay 1000 razones por las cuales puede faltar el vicepresidente o el presidente. Supongamos en un desafortunado caso en que fallece el vicepresidente, le da un ataque al corazón y fallece el 20 de diciembre. Estamos hablando de un crimen, Balik. Por supuesto, pero digamos, si falta de todas formas, claro, pero es que, en algún punto. El tema aquí es que no es por un imponderable. Es que no estamos hablando de un imponderable como sería la muerte o como sería una enfermedad terminal. Estamos hablando por un delito. Pero de cualquier manera se le removería. Yo creo que la pregunta va más a qué pasa cuando ya no está. Claro, está bien, pero lo que trato de decir yo es, está bien, pero es una contingencia abierta en el caso de la elección. Entonces la gente, supongamos que guarda prisión preventiva o que no la guarda, pero que está acusado del juicio, digamos que sería igualmente trágico, pues porque es una persona que está guardando un proceso penal. Creo yo que el electorado tiene plena conciencia de la situación del vicepresidenciable y va a elegir, en su caso, a sabiendas de que en caso de que resulte culpable, esa persona saldrá. Yo no lo veo como una alteración sustancial a la voluntad popular. Porque lo mismo diría yo con los diputados, pues como los corrimientos famosos que hay ahora, que ya nadie sabe quién va a quedar. Da lo mismo, ¿no? Nadie sabe realmente por quién está votando. Bueno, realmente nunca nadie sabe por quién está votando. Aunque estuvieran los listados completos. Pero de todas sería un caso más trágico. Yo no lo veo como un rompimiento. Ahora, yo creo que tal vez aquí hay que entender que siempre lo que priva es la voluntad popular en cualquiera de los casos. Porque si el presidente, vamos a ver, si se eligiera a Manuel Valdizón por sí solo, digamos, sin Barquín, porque Barquín está guardando prisión preventiva por cualquier otra razón, y hay alguien que tiene que, digamos, y hay que nombrar a un suplente o a una persona que llene esa vacante, pues el presidente participa en esa decisión y el presidente tiene una legitimidad democrática, porque la gente votó por él para tomar, entre muchas otras decisiones, la decisión de quién sustituye al vicepresidente por medio de la propuesta de esta terna, ¿okay? Y por el otro lado, la otra parte que participa en la decisión es el Congreso de la República. Diputados a quienes los ciudadanos elegimos para tomar, entre muchas otras decisiones, la decisión de, habiendo recibido la terna del presidente, quién sustituye al vicepresidente. Entonces, de cualquier manera, el voto popular queda salvaguardado, porque lo que sigue privando es la voluntad popular. Lo único es que no tenemos que repetir un proceso electoral o no tenemos que sacar a un candidato de entre los que
entre los que no ganaron, por ejemplo. O sea, no, la voluntad popular queda siempre salvaguardada en cualquiera de los dos casos, porque ambos actores, el presidente y los diputados en el Congreso de la República, tienen una legitimidad democrática precisamente para tomar ese tipo de decisiones. Ahora, Está bueno, me parece que lo que va ocurriendo en este caso son dos cosas fundamentales. Uno, la posibilidad, como decía antes, de tener un gobierno muy limitado, un gobierno muy controlado incluso por los demás partidos políticos a la hora de elegir un vicepresidente, y por el otro lado, un candidato que tenía un paso avasallador hacia la presidencia y que poco a poco vamos viendo cómo va perdiendo. En todo esto, recordemos, se está acercando al límite de gastos de campaña. ¿Qué es lo que va a pasar con la candidatura de Manuel Valdizón cuando ya no pueda gastar en la medida en que está gastando en este momento? Mi pregunta es, ¿quién de los que ha llevado ese paso tan profundo adelante con un tiempo prolongado a las elecciones ha perdido? Oscar Berché perdió y en su momento tenía, creo que el 70% de intención de voto. Creo que es el único caso porque... Pero era mucho antes de las elecciones. No, sí, pero Otto Pérez también, cuando perdió con Álvaro Colón, tenía una intención de voto superior al 46 y tanto por ciento, me acuerdo, y luego fue bajando hasta perder justo en el día de la elección, que pocos fueron las encuestadoras que lograron medir. Ahí hubo un game changer, que fue que se alargó el fin de semana, y fue un factor interesante. Nick, hay quienes dicen que las campañas electorales no se ganan, sino que se pierden, y se pierden cuando se cometen errores. Y en este caso, la manera en que Líder y Manuel Valdizón manejen esta crisis que está teniendo el partido va a determinar el tipo de resultado que puedan esperar para el proceso electoral. Hasta ahora, por las respuestas que están intentando dar a la crisis, pareciera ser que van a cometer algunos errores. Vamos al resumen.